Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bueno, a ver, 10 minutos de charla como para plantear dos cosas. Es posible que Redrado ahora vaya a ser uno de los hombres más populares y posiblemente, si alguna encuestadora sale a medir, se convierta en un Cobos 2. También es posible que la futura fórmula de la oposición sea Cobos Redrado. Todas estas cosas son posibles en un mundo donde Ricardo Ford tiene su propio programa y habla de sus hijos y habla de él. Y habla de sus millones, y habla de su plata, y habla de su egocentrismo, etcétera, etcétera, etcétera. En este país y en esta sociedad que, a decir verdad, nos interesa a todos que la sociedad mejore, pero también debe entender la sociedad que tendrá que poner parte de sí como para encontrarle una solución a las cosas, y los lavados de cerebro, que por lo general están dándose muy fuertemente a través de los medios y en forma mediática, deben quedar un poco de lado. Va a ser el momento en que tengamos que empezar a pensar un poco más. Pero creo que todas estas cosas que están pasando sirven. La democracia se está sacudiendo. La presidenta está tomando medidas que desde el punto de vista de gobierno son interesantes, siempre son factibles de discusión, de algún aporte determinado, pero me da la sensación que es una presidenta inteligente y que además sabe. La misma sensación tengo, aunque no tanto, de Néstor Kirchner. En definitiva, el gobierno de Néstor Kirchner y el gobierno de Cristina Fernández son dos gobiernos que me han demostrado que han logrado objetivos que se han propuesto y que en definitiva han tomado medidas y han gobernado el país y han administrado y lo han administrado muy bien. Quiero decir, poniendo un paréntesis en todo esto, que soy un ferviente defensor de la honestidad en la política y el gobierno está absolutamente manchado de hechos de corrupción que deberán investigarse. Ese es un punto de la política que habrá que solucionar. Y es uno de los puntos en los cuales se tendría que estar manejando mucho más la justicia de nuestro país. Y los controles de nuestro país también. También es cierto, sigo dentro del paréntesis, que el gobierno no se mueve de la manera más prolija que debiera moverse en un sistema de democracia. Cierro paréntesis. A pesar de todo eso, las medidas de gobierno son positivas y son medidas que el país, casi le diría permanentemente, estuvo pidiendo. Los demás, los que hoy integran la oposición, peronistas, radicales, del ARI, de la coalición, porque el peronismo es el peronismo, no es el menemismo por un lado, el kirchnerismo por otro, el dualdismo por otro, y el radicalismo es el radicalismo, no es el radicalismo de Alfonsín uno y el radicalismo de la Rúa otro. En definitiva, uno tiene que decir que desde el 83 para aquí, Alfonsín no pudo, Menem destruyó absolutamente todo, de la Rúa continuó la destrucción, Duhalde hizo lo que pudo y se mandó una devaluación astronómica como para después decir solucionamos el país, salimos de la crisis, de esa manera sale cualquiera. Y el único gobierno que concretó medidas específicas y muchas de ellas a través del Congreso fue este. Ahora bien, cuando sale la medida, cuando la oposición dice que hay que ir al Congreso, el gobierno va al Congreso, a veces por propia voluntad y en otras oportunidades porque lo obligan, esto también hay que decirlo, pero va al Congreso. Y cuando el Congreso vota y vota una ley de medios, la oposición recurre a la justicia. Está claro, ¿no? Cuando la presidenta toma un atajo que bien podría haber utilizado al Congreso de la Nación, esperó que el Congreso esté en receso, decretó una medida a través del DNU, Decreto de Necesidad y Urgencia, teniendo en cuenta que
había que crear el fondo del Bicentenario y disponer de 6.600 millones de dólares para pagar la deuda externa. Digo, agarró un atajo de estos que los políticos usan permanentemente. Ahora el atajo lo está buscando Cobos para ver cómo convoca el Congreso cuando Cobos no puede convocarlo, pero de todos modos algún atajo se agarrará. Media biblioteca estará a favor de uno, media biblioteca estará a favor del otro. Y la presidenta intenta rápidamente, tratando de evitar el Congreso, donde seguramente la pelea iba a ser mucho más profunda, tomar una decisión que Redrado, desde el Banco Central, se opuso, cuando en otras oportunidades no lo había hecho, caso cuando pagaron 10.000 millones de pesos, habiendo mucho menos reservas, al Fondo Monetario Internacional. Ahora digo, lo importante es que la democracia está funcionando y que la política se está moviendo. El tema es que dentro de esta política hay cosas que no sirven y cosas que sirven. La oposición es absolutamente destructiva. ¿Por qué es destructiva? Desde el punto de vista que se opone a todo. Lo que se concreta y se logra en el Congreso, la oposición recurre a la justicia. Puede hacerlo, pero esto de judicializar absolutamente todo lo que pasa en la política también termina siendo un disparate de, si usted quiere, el sistema democrático. Porque en definitiva se fue al Congreso, se votó y se habrá avasallado el hecho de abusar del levantamano y aprovechando la mayoría. En definitiva, se votó en el Congreso. Y por lo tanto hay medidas tomadas. Pero cómo responden a ciertos intereses, marca que la oposición, que está jugando el radicalismo, el ARI, la coalición cívica, o lo que usted quiera, a favor de Clarín y a favor del campo, están jugando a favor, aunque ellos digan, no, nosotros no jugamos ni a favor de Clarín ni a favor del campo, jugamos a favor de la democracia. Es una mentira. Están jugando a favor de los intereses que además los están usando, además, digo, de estar haciendo este papel lamentable, por cierto, y que en definitiva le está ocasionando un perjuicio exterior a nuestro país, externo a nuestro país. En el momento que fueron gobierno fueron un desastre. El Banco Central fue devastado. Cuando Kirchner entró, se encontró con 4.000 millones de dólares. Alguien decía por ahí que la campaña de Kirchner era más cara que la plata que tenía el Banco Central. Y el Banco Central juntó 59.000 millones de dólares. No, hay 48.000 y pico, sí, está bien. Pero ya se gastaron 10.000 pagándole al Fondo Monetario Internacional y dejando al Fondo Monetario Internacional de lado, sin que intervenga más en las políticas argentinas. Quiere decir que a estos 48.000 hay que agregarle los 10.000 que ya se pagaron. Quiere decir que el banco, que Kirchner y Cristina Kirchner y la política del presidente Kirchner consiguió introducir al Banco Central reservas largamente necesarias como para cubrir el circulante de nuestro país y además con un gran sobrante que ayuda, entre otras cosas, para solucionar problemas del país. ¿De cuándo el Banco Central tiene que tener plata sobrante y que determine quién qué es lo que tiene que hacer? Lo puede determinar el gobierno precisamente, que en definitiva es el que lo consiguió. Por eso digo, la justicia está funcionando, la oposición está haciendo una obstrucción permanente, el gobierno está actuando en forma por conveniencia. No importa qué es lo que pase por la justicia y quién pueda ir triunfando en estos momentos. El tema es que no pase Redrado a ser un político popular solamente porque se transformó en la vedette de los últimos días. Hasta el próximo.